¿sí? Generarse normas con rango igual que la norma del Congreso, pero normas privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que aplica única y exclusivamente a los sujetos de la relación laboral. ¿Está bien? Esa es creatividad jurídica. ¿Todo bien entonces? ¿La creatividad qué es? ¿Es fácilmente? La facultad que le otorga la ley a los sujetos de la relación laboral para poder generarse también normas de carácter privado interpartes. La norma del convenio aplica solamente para las partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las normas te da la facultad de crear normas, pero además te da la obligación que si generas tus nuevos derechos, estos tengan que tener adecuación sectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que no esté en contra de las normas imperativas. ¿Saben? Y tampoco esa facultad de crear normas no puede tampoco vulnerar los derechos preexistentes. Es decir, no puede suprimirlos. ¿Está bien? Por eso tiene vinculación. Cada principio se está vinculando al siguiente. Cada principio se vincula al siguiente. Y vamos a continuar, ¿ya?, con los principios que faltan para luego formularle unos casos y que lo puedan solucionar en grupo. ¿Ya? Siguiente principio. Principio de lealtad y transparencia en la negociación colectiva. Principio de lealtad y transparencia en la negociación colectiva. ¿Está bien? Voy tal vez a adelantarme a algunos puntos, pero lo voy a plantear como cuestión básica, porque en segunda unidad y en tercera unidad hay algunos aspectos que ya vamos a desarrollar de forma más amplia. Aquí, como se trata de principios, para ubicarlos, para que se pueda entender bien, le voy a dar cuestiones básicas o generales. ¿Está bien? A ver, anote primero, principio de lealtad y transparencia. Primero le explico y luego, si requieren tiempo para copiar, les doy el tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Porque veo que están copiando primero. Primero les explico, ¿ya? Para ubicarlos y se entienda qué aplicación tiene el principio, ¿ya? Primero, se habla de dos palabras clave, ¿no? La lealtad y la transparencia. Pero habla de una situación interviniente, que es la negociación colectiva. ¿Está bien? Entonces, el contexto de la lealtad y la transparencia, ¿dónde se va a dar? En la negociación colectiva. Para esto tendremos que entender qué es negociación colectiva y qué contexto tiene para poder entender por qué es indispensable lealtad y transparencia como principio fundamental en el derecho laboral. ¿Está bien? Entonces, la negociación colectiva, ¿qué viene a ser? Viene a ser un procedimiento que permite o mira o tiene como finalidad la solución de conflictos dentro de la relación laboral colectiva. ¿Ya? Entonces, es un procedimiento para solucionar conflictos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si la negociación es un procedimiento para solucionar conflictos, ¿qué quiere decir? Que la negociación es antes o es después del conflicto. Después. Entonces, ¿el conflicto preexiste a la negociación? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto para negociación colectiva es el conflicto. ¿Está bien? ¿Esto qué conlleva? Conlleva que exista una cuestión previa. Entonces, la cuestión previa debe ser antes de iniciar la negociación. ¿Qué tiene que existir antes? Conflicto.
Y si existe conflicto, nosotros tenemos que identificar el conflicto y tenemos que hacer una evaluación previa. Eso es cuestión previa. Una evaluación previa. Porque tal vez hay algunos conflictos que podrían esperar, pero hay otros que si no los solucionamos puede generar inconvenientes dentro del desarrollo de la organización. Y eso es lo que debemos evitar. Para esto necesitamos una cuestión previa. En la cuestión previa, como les dije, debe haber un análisis sobre qué conflictos son los más álgidos, qué conflictos merecen una intervención ya inmediata y qué otros tal vez puedan esperar. ¿Por qué es necesaria una cuestión previa? Porque en el planteamiento del pliego de reclamos para el inicio de la negociación colectiva, nosotros tenemos que formular propuestas o alternativas de solución, es decir, plantear la posible solución. Ya en la petición yo ya tengo que decirle, existe este conflicto, pero nosotros hemos creído conveniente que la solución debe ser esta. Incluso el planteamiento posible ya es formulado con miras a establecer la norma. ¿Está bien? La norma básica, el supuesto fáctico, nexo y consecuencia. Entonces, por ejemplo, todos los que vivan, así como en la sesión pasada, todos los que vivan en provincias del departamento de la región tienen derecho a 8 soles de movilidad. ¿Recuerdan? Los que viven en Salomía, etc. El planteamiento posible es una propuesta de la norma que va a ir en el convenio. ¿Está bien? Entonces, yo he hecho un análisis o individualización o identificación del conflicto. Ya sé cuáles son más álgidos y cuáles merecen una intervención, porque si no, la organización va a tener problemas. Pero además de esto, necesito plantear posibles soluciones. Y la propuesta es como planteamiento de norma, mirando a la consecuencia final de la negociación. Y ustedes, si van a hacer identificación de conflicto, si van a tener que plantear fórmulas de solución, ya con miras a normas, puntualizando, sobre todo en aquellos conflictos de naturaleza económica, puntualizando como propuesta de solución montos, ¿qué creen que se necesita para yo formular montos? ¿Qué se va a necesitar? ¿Qué se necesita? Presupuesto. ¿Y quién tiene el presupuesto? El empleador. Entonces, tengo que acceder a información privilegiada, a veces reservada, confidencial, y además información que tiene que ser fidedigna, información que tiene que ser veraz. Porque el empleador puede aprovechar utilizar esa condición especial que tiene, porque yo no sé cuánto ingresa, no sé cuánto gasta. El sindicato, para poder hacer un correcto análisis en su planteamiento para la formulación del pliego de reclamo, necesita esa información. ¿Ya? ¿Y por qué información reservada o confidencial? Porque se trata del presupuesto, dijo su mujer. Se trata de información contable, a veces hasta financiera. La Constitución brinda una protección especial, ¿verdad? Hay reserva tributaria, hay reserva fiscal, hay reserva bancaria. Esas protecciones únicas y exclusivamente se pueden levantar por mandato jurisdiccional. Entonces, no podríamos nosotros hacer una propuesta de solución si no tenemos información. Y hay información que, aunque puede tener una cuestión de reserva confidencial, al menos la fundamental, tiene por transparencia, tiene que ser comunicada o entregada a la organización civil. ¿Está bien? Para que pueda hacer su análisis. Pero, ¿por qué creen que el derecho constitucional otorga una protección especial a estos componentes? La reserva tributaria, la fiscal, la bancaria. ¿Por qué? ¿Por qué creen?
¿Qué pasaría si nos enteramos que nuestro compañero delegado Tajima, con sus habilidades, realiza ventas y tiene un ingreso de 100.000 soles mensuales? Lo extorsionamos. Dice, mira, deja de estudiar y dice, estoy perdiendo tiempo, estudiando derecho laboral aquí, mejor me voy a mandarle mensajitos a Tajima. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si de repente dentro de la organización sindical hay alguien que es descuidado y lleva la información? Dice, sí, nos vamos a reunir tal día para hacer el análisis. Lleva la información, toma una mototaxi y en la mototaxi se le queda el portafolio con toda la información que resultará ser confidencial o reservada y que podría identificar más o menos o proyectar cuánto es lo que gana determinado empleado. Estaría vulnerando la seguridad del empleador. Entonces, la transparencia implica que yo te voy a brindar a ti información que es veraz, efectiva, real, pero además tú tienes el compromiso de conservarlo, porque es información que tiene una reserva o confidencialidad. ¿Está bien? Eso sí, le tenemos una mirada de parte de la obligación que tendrían los representantes del órgano sindical, ¿verdad? De la organización sindical. Pero este no solamente es para una de las partes, para la otra parte también. Vamos a suponer, por ejemplo, también hay una protección especial en la Constitución de los derechos de las personas. Y hay protección, por ejemplo, como el honor, la buena reputación, la intimidad. Tiene una protección especial, ¿verdad? Hay algunas cosas que, de acuerdo a la perspectiva incluso, no nos gusta que se enteren todas las personas. Forman parte de nuestra reserva, muy íntima. Incluso personajes públicos tienen también parte o esfera de protección única y exclusivamente íntima. Aunque sea personaje público, tiene una esfera de protección especial por su intimidad. ¿Ya? La persona pública ejerce una función y por el ejercicio de la función trasciende muchas cosas de su ámbito privado, las trasciende por la connotación pública. Pero igualmente tiene un contenido esencial que es íntimo, solo es para él y para las personas que él quiere. ¿Está bien? Si tenemos, por ejemplo, dentro de la organización, identificación de trabajadores que tiene incluso una perspectiva sobre el manejo de información de su intimidad, y para yo poder realizar una evaluación del conflicto y el planteamiento de posibles soluciones, yo tengo que identificar, por ejemplo, quién es portador de VIH, ¿ya? Porque le podría dar o brindar alguna indumentaria especial de protección en determinadas labores. Por ejemplo, hay algunas personas que no les gusta, mujeres o varones, que se enteren que son padres o madres solteras. Y vinculados a estas circunstancias, podrían generarse algunos aspectos de protección al trabajador. Por ejemplo, ¿no? Al ser madres o padres solteros, y a veces no tienen con quién dejar a los hijos en casa. Y nosotros podríamos pensar en algunos mecanismos de solución. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en guarderías? Pero para que yo formule, si hay un conflicto, sí, formule, tengo que sustentar que existen personas trabajadoras que tienen esas circunstancias y algunas no nos quieren decir. Y si nosotros accedemos a esa información, nosotros tenemos que conservar esa información. Eso implica transparentar la información, accedemos a información fidedigna, real o veraz, pero además, si hay transparencia, además debemos ser reales. No tendríamos que adulterar la información y tampoco tendríamos que pasar la información a personas que no nos han autorizado para hacerlo. Porque el empleador también podría aprovecharse y decir, no, yo no tengo ingresos 100.000 soles. Y conversa y le dice, ¿sabe qué, contador? Usted me hace lo imposible, pero me reduce esos ingresos.
Eso también lo puede hacer, ¿verdad? Y el contador, obedeciendo las órdenes de su empleador, puede decir que no ingresan 100.000 soles, que ingresan 40.000 soles. Y esa información la cruza. ¿Eso es leal? Eso no es leal. Entonces, transparentar implica brindar la información que es fidedigna y real. Y leal, que ésta no sea variada o modificada en su contexto real. ¿Está bien? Y esto incluso trasciende a la posibilidad de brindarle o conservar esa reserva o confidencialidad para que no caiga en manos de personas que no están autorizadas. Sea tanto del empleador o sea tanto de la mirada del sindicato. ¿Está bien? Entonces, es una obligación para ambos que sean transparentes y que sean leales. El comportamiento de estas personas tiene que ser con buena fe. Te entrego esta información y confío en que no van a ser más que para utilizarse en el procedimiento de negociación. Brindas información y la tiene en el banco y te está llegando del banco mensajito, puedes acceder a un préstamo. Por ejemplo, los celulares, la información que obran las empresas, esa lista de información, los nombres, correos electrónicos, los celulares, se los dan a los bancos. Y los bancos empiezan a bombardearte con mensajes, con correos, y tú no autorizaste. Y también en relación al empleador también debe haber una protección especial. Entonces, si vamos a acceder a información privilegiada, tenemos que conservar esa información para el uso exclusivo de la negociación colectiva. Debemos tener cuidado con eso. Y si vamos a entregar información, esta información tiene que ser veraz, cierta o real. No debemos adulterarla, modificarla para buscar nuestros fines. ¿Está bien? Entonces, los sujetos que intervienen en la relación laboral colectiva, sea desde el empleador, el sindicato, a través de delegados, tienen sus intereses de promedio que se contraponen entre sí, generan un conflicto. Pero aunque tenga sus intereses, no podría entonces vulnerar lealtad ni transparencia. Tiene que brindar información fidedigna, veraz, y tiene que conservar por reserva de confidencialidad. ¿Está bien? Eso implica el principio de la transparencia. ¿Por qué? Porque la mirada siempre de la negociación colectiva es alcanzar la solución de un conflicto que será plasmado a través de normas, ley privada entre las partes en un convenio colectivo de trabajo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si el empleador no brinda la información real? Si no brinda la información real, eso configuraría una conducta antisindical. Claro, es delito, pero ¿qué pasa si no se... ¿cómo se dice? No es delito, es una falta grave. Pero puede... La falta grave puede ser pasible de una multa o de una sanción. ¿Está bien? Si ponen multas, y las multas son pecuniarias, dependiendo de la gravedad de la falta cometida, se encontrará usted en relación a y las muy graves son altas, excesivas. Entonces, si yo tengo como consecuencia la imposición de multas que son de connotación económica, yo prefiero brindar información fidedigna. Son altísimas esas multas. ¿Está bien? Conducta antisindical. Todo aquel comportamiento desplegado por el empleador para mermar, limitar o restringir el ejercicio de la libertad sindical. Repito lo de las conductas sindicales, por favor. Toda conducta desplegada por el empleador que tiende a limitar, restringir o Toda conducta antisindical. mermar De las el conductas. ejercicio de la De aquí libertad mismo. sindical. De este mismo, de las conductas sindicales. Dice el mérito, la pregunta de su compañero tanto. Cuando no brindan la información adecuada. Limitar, restringir o
ejercicio de la libertad sindical. Todo aquello que restringe, que limite el ejercicio de la libertad sindical puede configurar una conducta antisindical o acto antisindical. ¿Percibe? Disculpe, docente, información que era Digna. Y digna de cierta, ¿ya? Que no esté adulterada. A ver si puede anotar. Me avisa lo que combine. Identidad negocial. Principio de Principio de inexcusibilidad negocial. Principio de inexcusibilidad negocial. ¿Cómo? ¿Hace daño? convención que es para interacción. Teatro, eso es racismo. Inexcusibilidad negocial. Uno de los pilares dentro de la triangularidad del derecho laboral colectivo es la negociación colectiva, ¿verdad? Y hemos visto, la negociación colectiva es el procedimiento, es el vehículo por medio del cual los sujetos de la relación laboral van a solucionar los conflictos que se susciten. ¿Está bien? Si la inexcusibilidad negocial, si dentro de la negociación colectiva se plantea inexcusibilidad negocial, es porque el procedimiento de la negociación colectiva es obligatorio. Esa es la primera faceta o dimensión. La negociación colectiva tiene una connotación o carácter obligatorio. Tanto es así que en el primer momento, desde la formulación del pliego de peticiones, o el pliego de reclamos, es el empleador, una vez recibido, tiene que brindarte una respuesta ante la petición, que específicamente es invitar o citar a la contraparte para poder realizar una negociación directa. Pero ¿qué pasaría si es que no te da respuesta? Si no te da respuesta, el procedimiento te obliga a someterte a la negociación. ¿Ya? Por eso es carácter obligatorio. Digamos, si recibes tú la petición de pliego de reclamos, tienes que invitar a realizar la negociación directa. Y si no invitas dentro del plazo legalmente otorgado, es la autoridad administrativa que te trae a negociar. Dice, vengan ustedes los dos, tienen un conflicto, tienen que negociar, porque no han negociado. ¿Quién te trae? La autoridad administrativa. La autoridad administrativa te obliga a someterte. Si es que no diste respuesta dentro del plazo legalmente establecido. ¿Ya? Entonces, tiene un carácter obligatorio. Al decir es inexcusable, decimos es obligatorio, como primera parte. ¿Está bien? Y además, como segundo fundamento de la inexcusabilidad, lo que te está diciendo, lo que te está manifestando con el carácter obligatorio es sí o sí fomenta la negociación colectiva, fomenta la solución por parte de las mismas partes involucradas en el conflicto, la solución pacífica de este conflicto. Porque si no, no te obligan. ¿Ya? Tienes que hacer negociación directa y si no lo haces, te llama para que la hagas
Es decir, fomenta la solución pacífica de los conflictos. Eso es lo que hace la negociación colectiva o lo que hace el derecho laboral colectivo. ¿Esto qué implica? Las dos dimensiones de la inexclusividad. ¿Qué implica las dos dimensiones? Implica que nadie podría rechazar de plano el inicio de la negociación colectiva. ¿Ya? Desde el inicio nadie podría rechazar. Solo se rechaza determinados planteamientos del acuerdo, pero luego de haber encaminado las negociaciones previas. Es decir, podría yo rechazar los planteamientos que me dan al finalizar el procedimiento. De inicio de partida no se podría decir no voy a negociar, no atiendo la solicitud de negociación. Eso no se puede hacer, porque nadie puede inexcusar la negociación. ¿Está bien? Nadie podría decir yo no voy a ir solamente porque no quiero, no voy a ir porque no hay garantías, no voy a ir porque no hay presupuesto, no voy a ir porque con ese sindicato no voy a negociar. No se puede de inicio rechazar tajantemente la negociación colectiva. Tienes que introducirte al procedimiento de negociación directa. Sí o sí tienes que ir, carácter obligatorio. Sí o sí tienes que solucionar el conflicto. Aunque al final tú digas no hay acuerdo, eso es agotar el procedimiento. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante la inexclusividad negocial? Ya visto desde sus dos dimensiones y del planteamiento nuclear. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo realizar huelga si no agoto el procedimiento. ¿Está bien? No puedo realizar huelga si yo no agoté el procedimiento. Por eso es obligatorio. Y es un presupuesto o una condición fundamental para que la huelga sea declarada legal. ¿Está bien? Y ahí ya tendríamos, dentro del desarrollo de todos los principios, ya tendríamos la triangularidad completa. ¿Por qué? Porque tenemos libertad sindical, libertad asociativa y sindical. Ese está en la cúspide, fase estática. ¿Sí o no? ¿Dónde lo tenemos? La libertad asociativa y sindical en el primer principio. En el segundo principio, que habla de autonomía sindical, ¿forma parte de la libertad sindical? ¿Está asociado? Sí. Está en la fase estática. Luego viene la creatividad jurídica y viene la adecuación sectorial negociada. ¿Dónde está eso? Está en la negociación colectiva. El principio de la legalidad y transparencia, ¿dónde está? En la negociación colectiva. La inexclusividad negocial, ¿dónde está? En la negociación colectiva. El agotamiento del procedimiento de la negociación colectiva conlleva a un presupuesto fundamental de la huelga. Y estaría la triangularidad. Estos son complementos adicionales de la negociación. ¿Está bien? Ahora sí, anote lo que haga falta todavía. Se interviene en la negociación colectiva. Ahí tenemos al empleador y tenemos al sindicato, ¿verdad? El sindicato es un ente colectivo, es un ente individual. Colectivo. Es una organización, ¿verdad? Constituida por varios trabajadores. Por la autonomía, el principio de autonomía, se elige a representantes. ¿Qué dimensión era de la autonomía? ¿Qué dimensión era la elección de representantes? ¿Qué dimensión era? Autonomía administrativa. La autonomía administrativa genera representantes, ¿verdad? Para iniciar el procedimiento de negociación colectiva también hay representantes. Coincide muchas veces con lo de la Junta, pero eso tiene que estar debidamente aprobado en la Asamblea. Entonces, quienes presentan el pliego de reclamos son representantes de la organización sindical. Ellos formulan el pliego de reclamos y lo presentan ante el empleador. ¿Está bien? Entonces, este es un ente colectivo. Para que tenga equivalencia,
¿Cómo entendemos la equivalencia? Igual, ¿no? Equivalente quiere decir que sean partes iguales, digamos. Eso es lo que manejamos en sinónimos, ¿verdad? Equivalente quiere decir que las características que tenga esta parte deben tener la otra parte también. Bajo esa connotación, si tenemos contratantes colectivos, entendemos entonces que el sindicato va a participar con representación o con representantes. ¿Eso qué quiere decir? Que le autorizo también a que el empleador participe con representantes o con representación. Si yo tengo en elección interna del sindicato se denomina comisión negociadora, ¿ya? Se le denomina comisión negociadora. Si yo tengo aquí 3 o tengo 5, si hablamos en un sentido de equivalencia, ¿cuántos deben haber acá? ¿Cuántos? 3 o 5. Entonces, como son entes colectivos, intervienen en el proceso de negociación de forma equivalente. El número que exista en la comisión negociadora del sindicato existirá también como representación de parte del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador va a identificar dentro de su personal de confianza o de dirección, va a identificar quién le ayuda al momento de la negociación. Si hablamos de presupuesto, si hablamos de ingresos y si nos están sustentando conflictos de naturaleza económica, que comúnmente casi todos los conflictos se convierten en el fondo de naturaleza económica o tienen un trasfondo económico, ¿a quién creen ustedes que llamarían si son empleadores? ¿A quién? A alguien que domine en esa parte administrativa, contable o financiera. Yo llamaría, por ejemplo, a mi contador, ¿ya? O a mi administrador, a algún gerente específico de esa área. Y además, aquí hay debate sobre generación de derechos y también hay algún debate sobre determinadas normas, si es que hay adecuación sectorial, por ejemplo. ¿A quién llevarían ustedes? ¿A quién creen que llevarían? ¿A qué? Si tenemos que analizar normas, si tenemos un principio que nos dice que la norma privada debe estar adecuada a la norma pública, ¿a quién llevaríamos? A un abogado. Entonces ahí el empleador puede llevar a su contador, administrador, a un abogado, si es que hay en su empresa. Y aquí también van a estar también, porque son trabajadores. Ahí también puede haber un contador, un administrador, un abogado, si forma parte de la Junta. Y ahí hay un secretario de defensa, hay un secretario general. Ellos forman la comisión negociadora. Y si tenemos a la comisión negociadora del sindicato y tenemos ya a la comisión del empleador, si ellos se sientan a mérito de la negociación directa, se constituye o instala la comisión paritaria. ¿Y por qué se denomina paritaria? Por la equivalencia que exige la negociación. ¿Paritaria de qué palabra raíz? Pares. Entonces, en equivalencia, hay comisión de cada una de las partes y equivalentes entre sí. Igualdad de partes. ¿Está bien? Tiene igualdad. Las partes tienen igualdad. Eso es está referido al principio de equivalencia de los contratantes colectivos. ¿Cómo así? O sea, que cada quien tiene su comisión negociadora. Su representante de comisión negociadora. Cada parte, o sea, el empleador como el sindicato. Como el sindicato. ¿Y eso qué es comisión? ¿Qué? Cuando están uno frente al otro y ya se visitaron y se sientan a negociar, Los dos la forman reunión de las dos comisiones se denomina comisión paritaria. ¿Y el sindicato cómo elige sus representantes? ¿De la misma empresa puede ser? Del mismo sindicato, los afiliados. No puede ser fuera, no pueden contratar a la concha. También en el procedimiento de negociación se autoriza a los técnicos
también se puede autorizar, pero ellos sirven como ayuda, como auxilio en puntos evidentemente Como un consejero. técnicos. Exacto, sí. ¿Y cuando se autoriza una parte también a las dos? ¿Es obligatorio o solo para una parte? La parte que considera formula requerimientos técnicos y el otro tiene posibilidad a plantearla también. Si no, no habría equivalencia. ¿Está bien? Principio de intervención sindical en la normalización colectiva. Principio de intervención sindical en la normalización colectiva. ¿A qué se refiere ese principio? Sí o sí, para el procedimiento de negociación, la formulación del pliego de reclamos, se necesita haber constituido un sindicato. ¿Ya? Si nosotros queremos solucionar conflictos que se han suscitado dentro de la relación laboral colectiva, si queremos formular un convenio colectivo de trabajo, el punto de partida es tener un sindicato. Y si no podemos, porque no tenemos el requisito, tenemos que elegir delegados para que tengan las mismas facultades que la organización sindical. Entonces, el principio de intervención sindical te establece que si tu mirada es formular normas para solucionar conflictos, sí o sí debes constituir tu sindicato. Y eso nos vuelve a llevar al principio número 1. Si llegamos hasta el octavo y nos dimos cuenta que solamente puedo generar normas para convenio colectivo a través de negociación colectiva, solamente la puedo generar si es que tengo un sindicato, me va a llevar nuevamente al 1. Principio de asociación libertad. sindical. ¿Sí? Solamente sí. Entonces tengo que formar un sindicato o tengo que elegir a delegados si es que no tengo requisitos. Solo a través de sindicatos se puede generar normas de carácter privado con rango público. Tienes que intervenir con sindicato o tienes que intervenir con delegados. Y ves